donde en aquel momento 51 estados, hoy la mayoría de los estados forman parte de esta Organización de Naciones Unidas, se ponen de acuerdo en consensuar un documento en el que se obligaran, entre estos 51 estados que estaban ahí sentados, podemos pensar en una reunión, definiendo y responsabilizándose de lo sucedido, haciéndose cargo de lo sucedido y planteando o sea, el compromiso de que esto no volviera a ocurrir. Bueno, Ajá. ahí retomo lo que dice la profe, era un compromiso, pero no tenía exigibilidad, no era obligatorio. Yo no me veo, Debo, ahí, no sé si vos me ves al lado tuyo. Yo te veo, pero no estás al lado mío, a ver si puedo. Bueno. Bueno, igual no importa, con que se escuche les va a servir. Bueno, como bien decía la profe, era un compromiso entre los estados estados se pusieron de acuerdo para que ciertos derechos mínimamente aceptados por estos estados se iban a respetar. Ese compromiso contenía derechos como, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, al trabajo, a las vacaciones, a la seguridad social. Todos esos derechos estaban contenidos en este documento. Pero era solo un compromiso ético, decimos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran exigibles si se violaban esos derechos, porque ya vamos a ver más adelante que el único que puede violar y o garantizar los derechos humanos es el Estado. Entonces, esto hacía necesario que la comunidad internacional, que estaba nucleada en la ONU, se pusiera de acuerdo en suscribir un pacto o tratado. Ustedes van a ver que en el manual que nosotros adjuntamos en la primera clase, en la presentación del profesor responsable de la cátedra, que es el material que nosotros exigimos que ustedes estudien conjuntamente con todo lo que subimos por clase. Ahí hay un cuadrito donde estos documentos jurídicos los define. La declaración es un mero acuerdo ético entre estados que no es exigible, es decir, no se puede exigir ni en un juzgado nacional ni en un juzgado internacional. Entonces, si se incumple un derecho humano, si nosotros aplicamos la declaración no lo podíamos exigir. Si hizo necesario la suscripción de estos estados por medio de un tratado. El tratado o pacto sí les da obligatoriedad a los estados para respetar esos derechos contenidos ahí. Y ahí es donde surge la discusión de los bloques, tanto capitalista como comunista, que la profe les va a explicar mejor. En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y recién en 1966 se firman estos pactos. ¿Por qué, Debo? Bueno, en primer lugar, aclarar, bueno, un poco para retomar todo esto que dice Ana, a mí me gusta siempre como, por ahí yo hablo mucho, entonces como después de hablar les hago como un cierre para que les quede como una síntesis. Lo que está diciendo Ana es, la declaración fue un acuerdo político entre estos estados que fueron a sentarse ahí a la ONU, como dijimos hoy, que se ponen de acuerdo en que nunca más van a violar los derechos humanos, o sea, recordando lo que había sucedido durante el nazismo, el fascismo y los regímenes totalitarios que había vivido Europa en ese momento, pero no es vinculante, o sea, no los obliga, es una expresión de voluntad, un camino a seguir, un horizonte, si quieren, pero no los obligaba. Ahora bien, se dan cuenta que necesitan un documento, como decía la profesora Echaide, que sí los obligue, y lo que van a hacer es firmar en el año 1966, o sea, varios años después, como ven, les va a llevar ponerse de acuerdo todos estos años, van a firmar dos pactos internacionales, o sea, la Declaración Universal se va a dividir en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué no hay un pacto internacional de derechos humanos? Esto es una pregunta de examen y hay dos pactos en lugar de uno. Bueno, hay dos pactos porque en todos esos años que les llevó a ponerse de acuerdo, otra vez el contexto internacional va a estar acá metiendo la cola, si quieren,
¿Cuál es ese contexto internacional que afectó todo lo sucedido en ese momento, en ese periodo histórico en todos los países del mundo? Se conoce como Guerra Fría. La Guerra Fría tiene que ver, después nosotros, la profe les va a subir un pequeño video sobre nazismo y un pequeño video sobre Guerra Fría que dura muy pocos minutos, pero para que ustedes puedan tener una noción de lo que significa esto. La Guerra Fría se le llama Guerra Fría porque supuestamente nunca se llegó a calentar, digamos, nunca se encontraron las potencias que están reñidas en este conflicto, nunca se encontraron en un campo de batalla Estados Unidos y Rusia, que son las grandes potencias que se van a disputar el mundo en ese momento, pero sí lo que hacen es generar conflictos o avivar, si quieren, conflictos locales y decir, bueno, yo estoy del lado de este, como que fueran partidos de fútbol y decir, bueno, yo banco a Perú, vos bancás a Colombia y nos matamos en la cancha de fútbol. Bueno, algo así, pero obviamente costándole vidas a personas, digamos, pero a personas que no, en general no eran ni norteamericanas ni rusas, o sea, no sé, eran o coreanos o eran las dictaduras del Cono Sur tuvieron este cariz también de pelea entre las grandes potencias, entonces los muertos, los cuerpos que se cuentan en esas guerras en realidad son cuerpos periféricos, si quieren, que no pertenecen a estas grandes potencias. Lo mismo, en esta misma clave se puede leer la guerra de Vietnam y otros tantos conflictos de ese periodo. Lo que va a suceder acá es que en esa disputa de poder entre Rusia y Estados Unidos, se va a querer plantear en Naciones Unidas la posibilidad de acordar una serie de derechos a los que iban a estar obligados a cumplir, y obviamente les cuesta todos estos años ponerse de acuerdo porque Rusia va a plantear, obviamente desde una perspectiva de su ideología socialista, comunista, va a plantear que los estados deben hacerse cargo de tanto garantizar de manera inmediata los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. En cambio, Estados Unidos va a plantear que los únicos derechos que que se deben cumplir, garantizar, exigir de manera inmediata son los derechos civiles y políticos y no los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora la profe Chaide nos va a explicar bien qué son los derechos civiles y políticos y qué son los derechos económicos, sociales y culturales y qué significa esta exigibilidad de la que yo estaba hablando hasta ahora. Bueno, como bien les dijo la profe, esta división de los pactos fue a raíz, nosotros siempre ponemos este ejemplo, los derechos civiles y políticos tienen que ver con la órbita individual de cada persona, es decir, no les insumen al Estado, el garantizarlo no les insume un gasto. El derecho a la vida, el derecho a votar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a transitar libremente. Si ustedes lo analizan objetivamente van a poder ver que no hay un gasto para el Estado de garantizarlos inmediatamente, que sean exigibles, en caso de que sean violados, inmediatamente exigibles. Y en el caso de los derechos civiles, políticos, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, ahí si los analizan van a ver que el Estado tiene que poner recursos para garantizarlos. Por ejemplo, el derecho a la salud, al trabajo, a las vacaciones, a la educación, a la seguridad social. Esos derechos necesitan que el Estado invierta para que los habitantes lo puedan disfrutar, entre comillas, para que sean garantizados. Entonces, la discusión que planteaba la profe y que estaba dada en estos bloques, capitalista y comunista, era, si ustedes después cuando vean Capitalismo con la profe van a ver que este sistema lo deja al libre mercado. Entonces lo que pretendían que estos derechos sociales, económicos y culturales sean dejados al libre mercado. Si el Estado tenía recursos, los garantizaba, y si no, no. Entonces se habló de una exigibilidad relativa. Esto no quiere decir que los derechos no sean exigibles, que los derechos económicos, sociales y culturales no sean exigibles, pero el Estado puede decir que no tiene los recursos y nosotros para poder acceder a ellos tenemos que reclamarlos.
O sea, todos los derechos humanos son exigibles, eso Son tiene que quedar muy exigibles, claro. sí, Pero los sí, derechos que están en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tienen una exigibilidad inmediata y los derechos que quedaron en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen una exigibilidad relativa. ¿Relativa a qué? A los recursos, a la capacidad económica que tiene el Estado en ese momento de poder cumplir, digamos, para garantizar. Imagínense, por ejemplo, que sale una droga nueva para curar el cáncer, ponele. Y yo voy y le digo al Estado, bueno, yo no me la puedo comprar, tengo cáncer, por favor, cómpremela. El Estado puede decir, no señora, yo no se la voy a comprar y usted va a morir de cáncer porque yo no tengo los recursos para comprar esta droga y garantizar el uso de esta medicación de manera universal para todos mis ciudadanos. O sea que yo no se la voy a comprar y el Estado sí puede negarse. Sin embargo, si el Estado, por ejemplo, me priva injustamente de mi libertad y me meten en una comisaría porque a la noche, no sé, estaba sin documento, por ejemplo, y me quieren hacer quedar en la comisaría durante una semana, y no me dejan comunicarme con nadie, ¿sí? Todas cosas que son obviamente ilegales en este país, el Estado estaría también violando mis derechos civiles y políticos, porque yo tengo derecho a estar libre, digamos, ¿no? O a tener un juicio para poder decidir si tengo que estar en libertad o no, digamos. Pero el Estado cesa esa violación en el mismo momento en el que, por ejemplo, yo reclamo mi libertad a través de un abogado, presento, por ejemplo, un habeas corpus. Yo no soy abogada, así que no sé, Ana, si estoy diciendo sí, sí, una locura, totalmente. por favor, Una vez decirla. que vos Pero digo, exigís que justifiquen esa detención y que como está injustificada te tienen que dejar en inmediata libertad. eso quiere decir que es inmediata la exigibilidad, o sea, que yo lo exijo y el Estado me libera. En cambio, yo le exijo al Estado, le presento una nota y le digo, entrégueme el remedio contra el cáncer, y el Estado me puede decir, no tengo recursos. ¿Sí? Ahora, si el Estado tiene recursos, me lo tiene que dar. ¿Sí? Si yo le y digo, ahí mire, está bueno que ellos ajá, sepan que por más que el Estado me diga no tengo recursos, yo tengo otras instancias para reclamar. Bueno, claro, vamos para a saber si arrancar es con un... real que el Estado no tiene recursos o es que no quiere cumplir porque está usando los recursos para otra cosa. Arrancaremos con un reclamo administrativo, después con un reclamo judicial en la órbita nacional que puede llegar hasta la Corte Suprema, y tenemos organismos internacionales que tienen sus propias cortes de derechos humanos. O sea que tenemos varias instancias para hacer que ese derecho que nos garantiza el pacto, que es exigible, se nos pueda garantizar. Bien, y acá es importante entender también la relevancia de que estos derechos sean internacionales. ¿Por qué? Porque a donde nosotros vamos a demandar, como ustedes recién le dijo bien la profe Chaide, los derechos solo pueden ser violados por el Estado. ¿Por qué por el Estado? Porque es el Estado el que se compromete ante Naciones Unidas y después ante otras instancias regionales también, como la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones regionales de derechos humanos, el Estado va y dice, che, yo no voy a violar los derechos humanos, no voy a garantizar estas condiciones mínimas de vida a mis ciudadanos. Es el Estado el que asume la responsabilidad. Entonces, si el Estado no cumple, nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es llegar primero a las instancias, obviamente, nacionales y después a las instancias supranacionales o internacionales hasta llegar, por ejemplo, a la Corte Interamericana o a la Corte Internacional de Naciones Unidas y decir, el Estado argentino no me está reconociendo mi derecho o me está violando mis derechos humanos o violó mis derechos humanos, y lo que va a suceder es que estas instancias supranacionales van a penar al Estado por haber incumplido los derechos. O sea, no solo que nosotros podemos denunciar, sino que eso tiene un efecto sobre el Estado, digamos, ¿sí? O sea, existen penas y sanciones hacia los estados que no cumplen con los derechos humanos. Pero bueno, es importante que ustedes entiendan que cuando hablamos de violación a los derechos humanos, hablamos de un Estado que incumple con su